día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 16 de septiembre. Señor, ponemos en tus manos nuestra patria. Te pedimos paz para nuestra nación. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. En estos días de escándalos y acusaciones, un joven me cuestionaba si todavía la Iglesia tendría futuro, cuando todo el mundo la denigra y la vitupera, cuando parece haber tocado fondo. Yo le contesté con otra pregunta: ¿qué significa Jesús para ti? La Iglesia es humana y tiene fallas. Si nuestra fe la ponemos en la institución, estamos perdidos. Jesús está en el centro de nuestra fe. La relación personal con Él, el reconocimiento de su amor, la admiración por su vida, serán las bases de nuestra propia vida. Jesús y sus discípulos van de camino y ahí, caminando, es donde se presentan los problemas, donde se cuestionan sobre la meta, donde se revisa el camino andado. Estamos a la mitad del camino de San Marcos. Jesús ha realizado prodigios en pro de la vida y del pueblo oprimido, ha liberado enfermos, ha restituido dignidad, ha denunciado las actitudes hipócritas y serviles de escribas y fariseos, ha anunciado por toda Galilea y más allá de sus fronteras su buena nueva. Y llega el momento de preguntarse: ¿qué se ha logrado? Parece poca cosa. La ceguera de los fariseos, la alabanza de un pueblo que busca respuestas inmediatas a sus necesidades, los intereses de sus discípulos, el escándalo y el alejamiento de su familia. ¿Es el camino que quiere Jesús? Entonces viene esa pregunta inquietante de Jesús a los cercanos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y las respuestas no se dejan esperar. Y aparece la comparación con los personajes más importantes que conoce el judío. Y se esperaría que Cristo estuviera muy contento con estas respuestas. Pero sigue otra pregunta más incisiva: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? No es una pregunta accidental o sin importancia, sino la pregunta fundamental en la vida. Nuestras respuestas no estarían muy lejanas de las que dicen los discípulos. Ciertamente, admiración por Cristo como hombre, como persona, fundador de una religión, gran maestro. Hay millones que se dicen sus seguidores y que en una u otra forma están bautizados y se reconocen cristianos. Pero esto es lo más importante para Cristo. También hay quienes lo atacan y buscan enlodar su nombre, hay quienes quisieran destruirlo o que pasara ignorado. Pero Cristo sigue insistiendo en su pregunta: ¿y tú, quién dices que soy yo?
No espera confesiones ni monumentos. No pregunta si llevas una medalla en el pecho o si tienes una bella imagen en tu cuarto, sino pregunta por tu vida. No por tus palabras. Con tu vida dices, ¿quién es Cristo? Claro que somos multitudes los que nos decimos cristianos, pero quizás recibiríamos el mismo reproche dirigido a Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Porque a pesar de llamarnos seguidores, nos acomodamos a los criterios de los hombres. Porque buscamos los primeros lugares, porque luchamos denodadamente por el poder, mentimos, robamos, damos la espalda al prójimo, porque no hemos entendido lo que quiere Jesús. Usamos su nombre para nuestros propios fines. Como Pedro, ahora nosotros le daríamos algunos consejos prácticos a Jesús sobre su forma de ser Mesías. Diríamos que no es posible, que tiene que adaptarse, que no puede seguir soñando con un mundo donde todos sean hermanos, porque hay sus diferencias y debemos aceptarlas. Que el sacrificio y la lucha por los pequeños y los pobres no llevan al triunfo. Que los grandes éxitos se logran de otra forma. Y Jesús nuevamente nos diría que esos no son sus caminos, sino los caminos de los hombres. Si miramos con atención a los discípulos, veremos que siguen a Jesús, pero no han cambiado de idea ni de mentalidad. Se resisten a perder sus proyectos de triunfo y ahora Jesús les presenta una nueva forma de seguirle. No es solamente acompañar y compartir la misión de curar y predicar. Seguirle representa conflicto, sufrimiento, muerte. Solo así se defiende la verdad y la vida. Por eso, aunque corre el riesgo de quedarse solo, replantea con toda claridad su propuesta. El que quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. Es la misma propuesta que Jesús nos hace hoy a nosotros. No hay otra forma de ser su discípulo que tomar su cruz. Hay que renunciar a los proyectos propios de poder, de intereses personales, de satisfacciones y ambiciones. Cristo es radical. La única forma de seguirlo es cargando con la cruz. La única forma de conservar la vida es perderla por Él y por el Evangelio. Su Evangelio no son superficialidades, no es una religión para vestirse, no son apariencias. Es una entrega completa y definitiva. Es tocar con su palabra todos los aspectos de nuestra vida. Es abrir los oídos y el corazón y dejarse invadir por sus criterios. No se puede dejar a un lado la pregunta de Jesús. Hoy tenemos que tener una actitud de escucha. Debo empaparme de lo que Jesús me dice, rumiarlo, asumirlo en todos los momentos de mi vida, aun en los más pequeños. Hoy necesito hablar con toda honestidad con Jesús sobre mis sentimientos, mis deseos y preguntarle si no son erróneos, si no es una forma de pensar al estilo de los hombres. Hoy necesito confrontar mi vida con el Evangelio y hacerme preguntas en serio. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a seguirlo? ¿Vale la pena vivir la vida como lo estoy haciendo? Señor, míranos con ojos de misericordia y haz que experimentemos vivamente tu amor, para que podamos seguirte con sinceridad y servirte con todas nuestras fuerzas. El Señor los bendiga y los guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.